Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Contaduría y Administración, en el marco de las actividades de la primera Jornada Internacional de Investigación para estudiantes de posgrado, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Cómo publicar un artículo científico y el arte de no morir en el camino, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Malena Portal Bosa. Es digno mencionar que como parte del control y certificación de la asistencia, solicitamos a la audiencia realizar su inscripción a través del link que se estará compartiendo en el chat. También es importante verificar que su nombre, apellidos y correo electrónico están escritos correctamente. Dicho eso, y antes de ceder la palabra a nuestra invitada y con la finalidad de poder cumplir con nuestro programa del día de hoy, les recordamos que esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos y al término de esta se contará con otros 10 minutos para un periodo de preguntas y respuestas, aproximadamente ese tiempo, por supuesto, mismas que ustedes pueden ir escribiendo en el chat. A continuación, me permitiré compartir una breve reseña de la doctora Malena Portal Bosa, a quienes muchos de ustedes, junto conmigo, tenemos el gusto de conocer. La doctora Malena Portal Bosa es doctora en Ciencias Económicas, cuenta con una maestría en Dirección y es licenciada en Contabilidad y Finanzas. Acumuló experiencia profesional en el campo de las finanzas por más de 10 años continuos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración y coordinadora de los programas de maestría en inteligencia financiera y de la especialidad en dirección financiera de la misma unidad académica. En su rol de docente, imparte cátedra tanto a nivel de licenciatura como de posgrado en materias afines al área financiera y también en metodología de la investigación. Además, es académico certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Ha obtenido el reconocimiento de perfil deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de México desde 2017 a la fecha. Fue miembro de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California en el periodo 2019 y formó parte de los comités de revisión y dictámenes de los programas de calidad de CONACYT y proyectos de ciencia frontera durante el periodo 2020-2022. Cuenta con la honrosa distinción de estar clasificado en el Sistema Nacional de Investigación en México en el nivel 1. A ello se suma su participación en el Comité de Revisores en revistas científicas de países como Brasil, Colombia y Cuba. Actualmente participa en las comisiones dictaminadoras para el Sistema Nacional de Investigadores en México en su convocatoria 2023 y es autora de libros, capítulos de libros y artículos de investigación publicados en editoriales de reconocimiento internacional. Por supuesto, tiene una participación muy importante en el cuerpo académico Empresarialidad Social y Microfinanzas con nivel consolidado, cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento se enfocan a temas relativos a la inclusión financiera y a las tecnologías emergentes aplicadas a las finanzas. Sin más preámbulo, invito a la doctora Malena para que tenga bien encender su micrófono e iniciar la conferencia, además de compartir los contenidos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, doctora Georgina. Buenas tardes a todos. Permítanme, voy a compartir mi presentación. Perdón. ¿Ahora sí se puede ver? Está muy bien. Perfecto, voy a agrandarla. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto que estemos aquí reunidos el día de hoy, dándole continuidad
a las actividades que forman parte de esta Jornada Internacional de Investigación. Y pues en este caso me toca compartir hoy con ustedes, pues más que nada mis experiencias, ¿no? Al momento de transitar por esta línea de lo que es el proceso investigativo y la publicación de artículos científicos. Entonces, me voy a referir en los contenidos que voy a compartir con ustedes, más que nada a partir de la experiencia y de lo que yo he podido aprender, ¿no? Durante todo este proceso. Para dar inicio, pues hay que empezar por algunas interrogantes que a veces nos hacemos cuando, permítanme, ¿sí pueden ver mi presentación? Sí, Sí, se se ve ve bien. bien. Es que me salió aquí un mensaje que se había cerrado sesión. Adelante, ya se conectó de nuevo. Ok, entonces les decía que cuando vamos a escribir un artículo científico, pues a veces tenemos algunas dudas, ¿no? De cómo escribir un artículo que realmente tenga la calidad que se espera, o qué revista puede estar interesada en mi investigación, cómo seleccionamos la revista, cómo se lleva a cabo ese proceso para el momento de publicar un artículo, y sobre todo cuando somos primerizos en este tipo de actividades de investigación y que nunca hemos hecho la publicación de un artículo, pues todo esto surgen muchas dudas, ¿no? Ya sea para cuando somos estudiantes de doctorado o cuando tenemos interés en dar continuidad, quizás más adelante nos interesa continuar con la investigación y tal vez aspirar a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, o tal vez también formamos parte de la academia, somos profesores de tiempo completo. En cualquiera de estas modalidades o de estos intereses, sí es importante que cuando iniciamos esta carrera por el mundo de la investigación, pues es un momento en donde se adquieren estas habilidades, ¿no? Tienen que pensar primeramente que esto es algo que se va aprendiendo sobre la marcha, aun cuando hay algunas guías que nos dan información y nos ayudan de cierta manera a llevar a cabo este proceso, es algo que se va aprendiendo sobre la marcha y con la práctica. Por tanto, para hacer publicaciones de artículos en revistas, pues hay que empezar a publicar, ¿no? Hay que empezar a escribir, hay que empezar a meterse en este mundo de la investigación para que esas habilidades se puedan ir desarrollando, ¿no? Entonces, a partir de estas interrogantes, es que hicimos una guía de cuáles son los contenidos con los cuales vamos a estar compartiendo esta tarde, algunas informaciones que tienen que ver con estas interrogantes de cómo se lleva a cabo este proceso, algunos tips que les puedo compartir, algunos consejos que se pueden aplicar ya obtenidos sobre la práctica de lo que me ha pasado a mí, y también, como comentaba la doctora Georgina en un inicio, cuando uno participa también en procesos como arbitraje asociado a editoriales de revistas, pues también aprendemos del lado de acá cuando somos árbitros. Eso también nos ayuda mucho sobre el proceso de publicación de un artículo, ¿no? Porque estamos en ambos momentos, ¿no? Del lado del autor y del lado de la persona que evalúa. Y eso pues también nos ayuda a ir ampliando esas habilidades al momento de querer publicar un artículo científico y sobre todo tener una mayor probabilidad de éxito en cuanto a que sea aceptado para la publicación. Entonces, lo primero que yo les compartiría el día de hoy es que hay que saber, hay que tener claridad que cuando escribimos un artículo académico, no se escribe de igual forma que al momento de escribir una tesis, de escribir un libro o un capítulo de libro. O sea, son documentos diferentes, con estructuras diferentes, con lenguajes diferentes, incluso la manera de redactar también tiene diferencias. Entonces, escribir un artículo académico pues es muy diferente a este tipo de documentos, ¿no? A lo que hacemos de la tesis, de libros o capítulos. ¿Por qué? Porque tiene una extensión diferente y también, como les decía, tiene un lenguaje, hay que ser muy, o sea, hay que tener la habilidad, por ejemplo, si queremos publicar un artículo sobre nuestra tesis, pues hay que tener la habilidad de ser bien concisos, de poder sintetizar
imagínense una tesis cuando estamos en un nivel de doctorado que puede llegar a tener 100 páginas o más, cómo nosotros tenemos la habilidad o la capacidad para poder concretar eso en un documento de 20 páginas, 25 páginas, ¿no? Entonces imagínense lo que significa. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que al momento de escribir un artículo académico es muy diferente a cuando escribimos otro tipo de documentos. Al mismo tiempo, hay que considerar qué tipo de artículo es el que queremos publicar, porque no es lo mismo un artículo científico que un artículo de divulgación. Cuando hablamos de un artículo de divulgación, va dirigido a un público general, donde no necesariamente se utiliza un lenguaje tan especializado, tan técnico. Es un lenguaje que puede ser entendido, que puede ser comprendido por cualquier persona que no sea especialista en el tema. También la estructura es diferente, la profundidad, el alcance que se le da es diferente, el método científico también es diferente. Entonces, eso es lo que primero también tenemos que considerar. ¿Qué tipo de artículo es el que queremos publicar y escribir? Entonces, en base a ello, continúan los siguientes pasos. ¿Cómo podemos planificar esa trayectoria, ese momento de nosotros querer elaborar un artículo y colocarlo en una revista? Lo primero que tenemos que estar claros es que el artículo, para que tenga una mayor probabilidad de éxito, debe ser un tema que tenga originalidad, que sea novedoso, que sea un tema atractivo, que fomente el diálogo, que nosotros podamos desarrollar algo diferente, o sea, aportar algo diferente a lo que ya se ha hecho, porque muchas veces pasa que a lo mejor tenemos un artículo bien escrito, sin embargo el tema ya está demasiado, ya se ha escrito mucho sobre él, entonces hay mucha evidencia en las publicaciones científicas sobre lo mismo, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar siempre la manera de aportar algo diferente a lo que ya se ha hecho, incluso para poder identificar estas nuevas líneas, ampliar la literatura de lo que ya existe en cuanto a qué yo puedo aportar de diferente. En los artículos que se toman de referencia se dejan propuestas, cuáles son las futuras líneas de investigación. En la parte de conclusiones, ya cuando finaliza el artículo, por lo general, las revistas siempre solicitan que en ese apartado se comente cuáles son las futuras líneas o cuáles son las limitaciones que tiene esa investigación, ese estudio, y que pueden complementarse con investigaciones futuras. Entonces, ahí hay oportunidad para encontrar de cierta manera esa aportación, esa continuidad que le vamos a dar, pero al mismo tiempo siendo algo novedoso, algo diferente y que cumpla con los criterios de calidad que solicitan las revistas, que pueda ser un artículo que se comprenda, que al momento de leerlo sea una lectura que cumpla con los estándares que solicitan las revistas en cuanto a formatos, estructuras, etcétera, un lenguaje que se pueda entender, que sea neutral, que cualquier persona en cualquier país que lo lea lo pueda entender y que al mismo tiempo cumpla con estándares de ética, que eso vamos a hablar también más adelante, y que sea algo legible, fácil de comprender, ¿no? Ahora, para poder desarrollar esta parte de la escritura como tal, o sea, cuando nos referimos ya al momento en que vamos a escribir el documento del artículo, pues existen varios modelos de validación científica que establecen qué estructura deben tener esos documentos y que estos modelos van a estar en base al campo o disciplina en la que nosotros querramos escribir o hacer ese artículo y que también está muy ligado a lo que establecen las propias revistas. Aquí yo les comparto 3 modelos que más que nada la diferencia que hay entre ellos está en la estructura que se le da, el orden de esas secciones y, por ejemplo, en el primer caso, que es el método IRDIM, que sencillamente lo que hace es cambiar la forma, primero aparece la introducción y luego los resultados, la discusión y los métodos. Se aplica mucho en el área de la salud porque se realizan investigaciones en mayor medida experimentales. Entonces tienen una forma diferente de plantearse esta estructura porque está en base a los intereses de esa área de conocimiento.
Los más utilizados en las áreas económico-administrativas, pues son estos dos últimos, y la diferencia de uno con otro, más que nada, es que el último incluye lo que es el resumen, introducción, método, resultados y discusión. El anterior no incluye el resumen, pero por lo general tiene la misma estructura. Esta es la única diferencia. Entonces, en este caso, este método, que es el que más se aplica por parte de las revistas científicas, pues lo que trata es de dar un orden, una coherencia, un hilo conductor a esa presentación de esos resultados de investigación, comenzando por precisamente presentar ese objetivo que tiene el documento, qué propósito persigue. De cierta manera se establecen los objetivos, qué metodología se implementó, pero de una manera muy general, para continuar con la definición de lo que es el modelo o el método estadístico que se ha utilizado para poder hacer ese procesamiento de datos, cómo se sustentan la definición de las variables, qué hipótesis son las que se esperan corroborar. Entonces ya eso va dando como un orden lógico a las ideas y hace que se entienda de una manera más clara cuál es el objetivo que tiene esa investigación y, por supuesto, la presentación de los hallazgos, que se complementa con un cierre de discusión, que este es muy importante porque es el que le va a dar mayor peso a la probabilidad de publicación de un artículo. O sea, el artículo necesita de una discusión de cuáles son las implicaciones que tienen esos resultados para poder aportar en mayor medida a la discusión de ese tema, y valga la redundancia, ¿no? A los resultados que previamente ya se tienen y que de cierta manera nosotros contrastamos para poder entonces reflejar cuál es la aportación que de diferente tiene esta investigación, dónde es que está esa representación de variables, las pruebas de hipótesis, qué resultados fueron los que se obtuvieron y sobre todo las implicaciones que tienen estos resultados. En este modelo también se trata de tener mucho cuidado con cuando definimos el título, y muchas revistas establecen como criterio que el título debe ser máximo 12 palabras, incluso algunos lo llevan hasta 15. Más o menos ahí es donde se encuentra el rango, y sobre todo cuando vamos a hacer un artículo, yo les diría que el título lo dejen para el final. Porque al momento en que escriben el documento y ya lo tienen terminado, pues les da una visión mucho más completa de qué título yo le puedo poner a mi artículo, y para esto incluso pueden basarse en investigaciones previas relacionadas con el tema, ver qué títulos son los que se han definido, incluso dentro de la propia revista donde nosotros queremos publicar, y eso nos va a ayudar mucho. También tratar de buscar un título que sea atractivo, que al momento de leerlo ya me llame la atención. Entonces a veces hay que ser un poco creativos en el tema de los títulos. Se recomienda también no utilizar acrónimos. Igual a veces también se recomienda utilizar 2 puntos para hacer aclaraciones. Por ejemplo, si yo quiero poner, no sé, la educación financiera en México, 2 puntos, un estudio desde la perspectiva sociodemográfica. Entonces, eso le da como una mayor claridad a lo que quiero hacer dentro de ese gran tema, ¿no? En el caso del resumen, igual pues las revistas como tal casi siempre definen en su estructura del documento qué es lo que les interesa que se ponga en el resumen, pero por lo general casi todas mantienen una misma estructura en cuanto a que no puede faltar el objetivo, no puede faltar la metodología, los resultados y la implicación de los hallazgos obtenidos. Y por supuesto esto acotado a una extensión específica, que de eso también vamos a hablar más adelante. Y otra cosa muy importante en la publicación de los artículos es las referencias. Siempre los evaluadores van a revisar qué referencias son las que se están utilizando para las citas del documento. Se recomienda los últimos 5 años, se recomienda incluso que las referencias que estemos usando sean de revistas indexadas, ahorita también vamos a hablar de eso, pero que tengan una calidad en cuanto a lo que yo estoy tomando como referencia, sobre todo si es un artículo científico,
Si es un artículo de divulgación, no es tan necesario en el sentido de que el régimen de evaluación va a ser muy diferente a un artículo científico. Entonces, estas pautas que yo les estoy compartiendo es cuando queremos publicar un artículo científico. En el caso de los artículos de divulgación, es mucho menos el rigor, como les decía, es diferente el alcance, la estructura, y por lo tanto, al momento de que lo evalúen, pues va a ser también diferente. Ya cuando es un artículo científico, el rigor es mucho más fuerte, por tanto, sí van a revisar específicamente, cuentan cuántas referencias hay y qué porcentaje de la referencia contempla en los últimos 5 años, qué porcentaje de las referencias tienen incluidas documentos en inglés, y también el tema de si son referencias que están en revistas indexadas o reconocidas y que tengan el identificador digital llamado DOI. Entonces, todo eso se toma en cuenta cuando se analizan las referencias de un artículo, porque eso también refleja la calidad del documento que se está aportando, ¿no? Que se está queriendo publicar. Algunos consejos para el momento de escribir. En el caso de esta estructura que les acabo de compartir, para la parte de la introducción, trazarnos una pregunta general de investigación que pueda demostrar esa problemática. En la introducción, aquí también en algunas revistas ya se incluye una revisión de la literatura empírica, junto, introducción y revisión de literatura. Y pues aquí también por lo general se recomienda incluir estadísticas que reflejen la problemática en un contexto nacional, regional, o sea, ir de lo general a lo particular. Es lo que se recomienda para esta parte de la introducción. Cuando hablamos del método, pues hay que ser bien específicos, tener claridad, explicar cómo se obtuvieron las variables, de dónde salen, cómo se procesan los datos, porque muchas veces, si no tiene esta información, al momento de nosotros publicar un artículo, lo que queremos es que el artículo tenga visibilidad, que tenga un mayor impacto en cuanto a la cantidad de personas que lo van a consultar. Entonces, si nuestro artículo no tiene información clara sobre el método y a alguien le interesa replicar lo que nosotros hicimos, va a ser más complejo. Entonces, eso va a disminuir la probabilidad de que alguien te pueda citar y pueda utilizar tu artículo como referencia. Entonces, cuando queremos publicar un artículo, no solamente estamos buscando el objetivo de que el artículo sea publicable, sino que una vez que ya lo publiquemos, ¿qué alcance va a tener el artículo en cuanto a visibilidad, en cuanto a difusión, y que al mismo tiempo eso te va a permitir una mayor cantidad de citas a tu documento? Entonces, mientras más claridad tengamos en la información metodológica, esto podrá darnos una mayor probabilidad de éxito en el caso de que ya se pueda publicar y que al mismo tiempo tribute a una mayor visibilidad y citas de tu documento. En el caso de los resultados, pues igual hay que ser muy habilidosos. Como les decía, los artículos tienen un alcance, una extensión que te establecen las revistas y que por tanto hay que ser muy habilidosos en cómo vamos a aprovechar esos espacios. Por tanto, al momento de presentar los resultados, hay que apoyarnos en utilizar figuras, tablas, para que los datos se muestren de manera relevante y que al mismo tiempo eso nos ayude a que la información tenga una mayor claridad y que al mismo tiempo se puedan aprovechar los espacios de extensión que tenemos para el artículo. Y en el apartado de conclusiones es muy importante, ya sea que esté dentro de las conclusiones o a veces lo encontramos como resultados y discusión de manera conjunta, es muy importante discutir los resultados. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es poner tablas con datos, con información estadística, que si la variable es significativa o no, etcétera, sino que qué significan esos datos, qué significa esa información, cómo yo puedo analizar las implicaciones de esos resultados, cómo lo interpreto y cómo yo puedo compararlo con un contexto de otros estudios que ya se han hecho y que de cierta manera me van a ayudar
a validar la comprobación de hipótesis. Entonces, son algunos consejos para que al momento de escribir y de armar su documento, lo consideren porque esto le va a dar mucho más valor al artículo que van a proponer. Esto tiene que ver con esta frase que me gustó mucho porque de cierta manera refleja lo que les acabo de decir. El fundamento del artículo está en el argumento, no en los datos. Por ello, a lo largo del texto debe mantenerse una postura de defensa de un argumento, como lo haría un abogado, y no la búsqueda de datos como lo haría un detective. ¿Qué significa esto? Que no quiere decir que los datos no son importantes o que los resultados no son importantes. Sin embargo, nosotros al final lo que hacemos es utilizar esos datos y esos resultados para reflejar un comportamiento, un problema que hay y cómo se ve reflejado a partir de ese análisis que hicimos. Entonces, es muy importante que durante toda esa redacción, sobre todo la parte de resultados y discusión, se vaya de una manera muy profunda al análisis de las implicaciones, cómo nos afecta esto, ya sea en el contexto regional o nacional o el alcance que se le haya dado a esa investigación, qué implicaciones tiene y cómo podríamos enfrentar ese problema, algunas recomendaciones de qué se pudiera hacer. Entonces, eso no debe faltar. Si nosotros ponemos resultados, empezamos a explicar tablas y tablas y herramientas estadísticas, pero no vamos a la profundidad de lo que implican esos datos, es muy probable que el artículo no pase. Cuando estamos hablando de ya lo que es una revista científica que va a tener un cierto grado de profundidad en lo que es la evaluación por parte de los dictaminadores. Ahora, otro elemento a considerar es la extensión del artículo. Paso número 1, definimos el tema que vamos a investigar. Paso número 2, definimos la revista. Ahorita les voy a hablar de eso. Ya tengo la revista y la revista me va a decir qué extensión debe tener ese documento. En algunas ocasiones las revistas te establecen la extensión del artículo en base a palabras o en base a cuartillas, hojas, ¿no? Entonces la revista te puede decir, el artículo debe estar entre 6,000 y 8,000 palabras, ¿ok? O te puede decir, el documento debe estar máximo 20, 25 páginas. Entonces, sobre esa base ya ustedes estructuran su documento. A veces las revistas también, sobre todo cuando establecen dentro del documento el apartado resumen, siempre les van a indicar qué cantidad de palabras máxima debe tener ese resumen. A veces está entre 150 y 250 palabras, dependiendo de cada revista, ¿no? Y ya el resto de la estructura, pues la marcan en base a páginas. Ahora, ¿cuántas páginas debe tener un artículo? Yo lo que les recomiendo es, primero que vayan a la revista, revisen hay un apartado que se refiere a la información que le dan a los autores para poder publicar. Y en ese apartado, aparte de que les van a decir la cantidad de páginas o de palabras, yo les recomiendo que siempre revisen artículos ya publicados en esa revista para ver la estructura que se le da y sobre todo la cantidad de palabras que manejan o la cantidad de hojas que manejan por cada sección. Porque a veces a mí los estudiantes me preguntan, bueno, doctora, ¿y qué cantidad de hojas debe tener una introducción? Bueno, no es lo mismo una introducción de una tesis que una introducción de un artículo. Pero por lo general en los artículos hay que ser muy concisos. La introducción puede ser una hoja o hoja y media, dependiendo si en esa revista van a incluir dentro de la introducción revisión de literatura o lo tienen separado. Dependiendo de esto es la cantidad de hojas, pero hay que dejar un mayor espacio para lo que son los resultados. Entonces, si se dan cuenta, en la medida en que se va avanzando en la estructura, va ampliándose la cantidad de hojas que se le dedica a ese apartado. En el caso de los resultados, que es el más importante, porque ahí es donde vamos a incluir toda la información del procesamiento de datos,
pues le vamos a dejar el mayor espacio de conjunto con la discusión, ya sea que lo tengamos dentro de resultados o separado, pero esa parte es la más fuerte. Por tanto, ahí es donde hay que darle más espacio al documento, porque a veces cuando estamos escribiendo en la introducción ya nos llevamos 2 hojas o 2 hojas y media y ya nos llevamos prácticamente un cuarto del documento. Entonces hay que ser muy habilidosos con eso, aprovechar esa estructura para darle un mayor peso, una mayor amplitud a lo que realmente es importante, que es la parte de resultados y conclusiones. Ahora, yo les decía, primero hay que seleccionar la revista antes de escribir un artículo, es lo que yo les recomiendo. Porque cuando estamos iniciando o somos un poco inexpertos en este tema de la investigación, escribimos el artículo y luego empezamos a buscar qué revista podemos enviarlo, ¿no? A qué revista lo podemos enviar. Y yo les recomendaría, sobre mi experiencia y también lo que me han enseñado mis mentores, es que primero hay que identificar la revista y después escribir el artículo. Y sobre todo, tener un plan A y un plan B. Siempre tratar de buscar como opciones 2 revistas, al menos 2, por si en una no puedo, ya tenerlo escrito y que sirva para otra. O sea, buscar revistas que tengan afinidad en cuanto a la estructura del documento para que me pueda servir en caso de rechazo de una primera opción, pueda entonces enviarlo a una segunda. Entonces yo les recomendaría eso. Primero seleccionar la revista. Ahora, ¿cómo yo selecciono la revista? ¿Cómo yo sé que esa revista es la que me conviene o que ahí tengo mayor probabilidad de éxito de publicación? Pues ese es un paso muy importante antes de escribir el documento. Y para eso lo primero que tienen que ver es qué tema es el que yo estoy desarrollando, qué revistas son las que incluyen estos temas. Una opción pudiera ser esa misma lista de referencias que yo estoy considerando tomar para la elaboración de mi artículo, ver en dónde han publicado esos documentos. Y eso también me puede servir para que ya yo tenga una información previa de que esas revistas aceptan este tipo de temas. Otra forma es hacer una búsqueda manual, nosotros mismos meternos en las bases de datos, buscar información, a ver qué revistas son las que están considerando esos temas que a mí me interesan. Y la otra parte es evaluar la calidad de la revista. Y insisto, no es lo mismo, como mismo existen artículos de divulgación y artículos científicos, hay revistas de divulgación y hay revistas científicas. Entonces, si yo estoy escribiendo un artículo de divulgación, pues voy a hacer la revisión para ubicar alguna revista posible en este tipo, en un grupo donde sean revistas de divulgación. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que un artículo de divulgación lo pueda colocar en una revista científica. O sea, tiene que haber una coherencia entre el tipo de artículo y la revista en la cual yo lo quiero colocar. Entonces, para ello se consideran varios elementos. Lo primero, ¿cómo yo distinguir entre una revista científica y una revista de divulgación? Pues hay 2 factores principales que son la indexación y el arbitraje. Una revista científica siempre va a estar indexada. ¿Qué quiere decir que está indexada? Que está reconocida en bases de datos de revistas de alto impacto y que ese nivel de indexación me va a dar un reflejo de la calidad de los documentos, de todo el proceso de arbitraje que tiene esa revista y que tiene que cumplir con una serie de estándares de calidad que les exigen para poder estar indexadas en esas bases de datos. Entonces, una revista científica va a tener indexación y al mismo tiempo tiene un proceso de arbitraje riguroso por pares, doble ciego, etcétera, y va a cumplir con los 2 requisitos. En cambio, una revista de divulgación no necesariamente tiene que estar con un proceso de arbitraje o no necesariamente va a estar indexada en bases de datos de alto impacto. O sea, existen diferencias en cuanto a los recursos que se utilizan para nosotros poder evaluar la indexación de una revista. Aquí yo les presento 4 grupos.
lo que son directorios, catálogos, bases de datos y los índices como tal. Si ustedes van a publicar un artículo de divulgación, yo les recomiendo directorios y catálogos. Si van a publicar ya lo que es un artículo científico, pues yo les recomendaría la última columna, que es la de los índices, porque esas son las revistas que se consideran revistas científicas de alto impacto. Entonces, al momento de yo decidir qué tipo de artículo es el que voy a escribir, pues cuando vaya a hacer la selección de la revista, nos vamos a apoyar en estos 4 grupos para entonces identificar en qué bases de datos o en qué catálogos, directorios yo voy a encontrar revistas que pueden recibir mi artículo. Entonces, eso es muy importante, conocer cuáles son esos recursos para yo poder entonces meterme en ellos y buscar información de cuáles son las revistas que están en esas bases de datos, en esos recursos que están indexadas y cómo es el proceso, si tienen proceso de doble ciego o no, cómo se lleva a cabo toda la fase de publicación, etc. Entonces, esto es un paso importante. Repito, ya tengo identificado el tema de lo que yo voy a escribir, ya tengo identificado si es un artículo de divulgación o si es un artículo científico, y en base a ello entonces determinamos cuál va a ser la revista. ¿Es una revista de divulgación o es una revista científica? Y para esto son estos catálogos, bases de datos, estos recursos para nosotros poder tener acceso al listado de revistas y por supuesto ya al meternos a revisar ya tenemos información de qué temas son los que incluye la revista y todos los procesos relacionados con la parte de la publicación. En el caso de México también tenemos por parte del CONACYT un listado de revistas que se incluyen dentro de las áreas de las ciencias sociales, médicas, humanidades, ingenierías, etc. Hay un listado de revistas reconocidas como revistas de calidad y que también pueden ser un punto de partida para nosotros empezar a meternos en este mundo de la publicación de artículos, ¿no? Hay revistas que están reconocidas por el CONACYT y que no necesariamente van a estar en una base de datos de alto impacto, sin embargo, pueden ser consideradas como revistas de calidad. Y hay otras que dentro de este listado pues van a tener estos dos reconocimientos, por así decirlo. O sea, están en el listado de CONACYT como que son revistas de calidad y al mismo tiempo están incluidas en bases de datos de alto impacto. Ojo, algo muy importante, cuando voy a escoger una revista. Hay revistas depredadoras. ¿Qué significan las revistas depredadoras? Que son revistas que simulan procesos rigurosos de arbitraje, cobran por la publicación de los artículos, entonces hacen promesas falsas, dan información legítima, no están indexadas, no están reconocidas como revistas de calidad y por tanto no cumplen con esas pautas éticas para lo que son los procesos de arbitraje, sobre todo en documentos científicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las revistas depredadoras. Aquí abajo hay un enlace. En ese enlace está actualizado hasta febrero del 2023 el listado de revistas depredadoras. Estas revistas, como tienen esa finalidad, casi siempre tratan de ponerle un nombre que se parezca a una revista que sí está reconocida como una revista de calidad, que está en los índices de alto impacto y que al final pudiera confundir al investigador cuando somos inexpertos, que estamos iniciando apenas en este recorrido de la investigación, en la publicación de artículos, no conocemos muy bien esto y podemos errar en mandar nuestro documento a una revista depredadora, incluso pagar altos costos de publicación que al final no nos van a dar un respaldo para nosotros poder mantener una calidad en cuanto a la publicación de los artículos. Entonces, estas revistas por lo general, ¿qué características o qué es lo que las identifican?
ellas se comunican con el investigador, te escriben a tu correo. O sea, las revistas que son reconocidas, que son de alto impacto, que son revistas científicas, por lo general no te escriben a tu correo. Tienen un flujo muy fuerte de personas, de investigadores que quieren publicar y por tanto no necesitan estar buscando personas que quieran publicar en sus revistas. Entonces, estas revistas se caracterizan por eso. Cada vez que ustedes reciban un correo de que quieren que ustedes publiquen algún documento o que revisaron, también tienen una costumbre de que se meten a los sitios de los investigadores donde viene información de su historial de publicaciones, de qué temas son los que están especializados como ResearchGate. Entonces ahí se meten, ven y te mandan un correo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Vi tal documento que publicaste, nos interesa, vamos a sacar una edición especial, nos interesa que publiques con nosotros. Entonces eso ya es un foco rojo. ¿Por qué? Porque un documento que ya está publicado en una revista no puede ser publicado en otra. Entonces, ya ahí tú dices, ¿cómo voy a publicar algo que ya yo publiqué? Entonces, son como indicios de que ya ustedes pueden identificar que esa revista puede ser depredadora. Y si ya lo quieren corroborar, pues se meten al link que les acabé de enseñar, porque ahí viene actualizado el listado de las revistas que se encuentran categorizadas, ¿no? También, como les decía, muestran información falsa, engañosa. A veces tienen sitios web, pero que en realidad ya después no existen. Los editores y los miembros del comité no pueden ser verificables porque te escribe una persona, te firma una persona el correo, pero cuando tú buscas información no hay nada sobre esa persona. Entonces, hay ciertos cuestionamientos en cuanto a los procedimientos que utilizan. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a enviar su documento a alguna revista. Primero, cerciorarse de que no es una revista depredadora. Otros elementos a tener en cuenta al momento de nosotros seleccionar una revista, el factor de impacto, que ahorita voy a profundizar en eso, tasa de aceptación, tiempos de revisión, si es una revista Open Access, o sea, si va a tener acceso abierto, quiere decir que mi documento va a tener mayor visibilidad. No es lo mismo una revista a la que hay que pagar para poder descargar los documentos. Eso nos va a limitar más en cuanto a la visibilidad y el alcance que va a tener nuestro artículo si es que se publica. También hay que ver, voy a hablar también de la relación con el editor, de cómo nosotros comprobar que es una revista que está activa y que por tanto el tiempo para publicar es permanente, es constante. Hay que verificar la especialidad de la revista y sobre todo también ver si es una revista que tiene un costo implícito para poder publicar. Hay algunas revistas que te dicen, ok, yo no te voy a cobrar por lo que es la publicación del artículo, pero no va a tener Open Access. Ya si tú quieres que tu artículo tenga Open Access, entonces ya tienes que pagar un costo. Hay otras que no piden ningún costo y hay otras que piden un costo tanto para tener acceso abierto como para la publicación. Entonces, eso es información que van a encontrar en la página de la revista cuando vayan a consultar pues los datos, ¿no? Ahora, el factor de impacto que está asociado a lo que son las revistas científicas reconocidas como revistas de calidad, evalúa el alcance de la revista, no de los artículos. O sea, lo que está midiendo este factor es un indicador de calidad de la revista en cuanto a la producción científica. Y hay algunos sistemas como son el de la empresa Clarivate, a través de JCR y el Sevier a través de Simago, que es donde se puede identificar el factor de impacto de las revistas, que en este caso existen otros recursos de indexación que son los que les mostré anteriormente en la tablita donde les enseñé los 4 grupos, donde estaban los catálogos, las bases de datos. Ahí vienen otros recursos de indexación, pero estos dos específicamente son los que van a incluir el factor de impacto de revistas científicas de calidad. Y este factor de impacto, ¿qué significa? Es un indicador que se calcula
dividiendo el total de citas que recibe un documento en un periodo determinado entre el total de los documentos que se publicaron en ese mismo periodo que estamos analizando. Cuando se calcula ese factor de impacto, se divide por cuartiles. Son 4 cuartiles, que eso es a lo que normalmente cuando escuchamos, oye, esta revista es Q1, Q2, Q3, Q4, y a veces no sabemos qué significa eso. Bueno, pues esos cuartiles están relacionados al factor de impacto. Por lo tanto, las revistas que están en Q1 y Q2 es que tienen un alto factor de impacto, por tanto son revistas con mucha visibilidad, con mucho alcance, por tanto los artículos que se publican ahí tienen muchas citas. Entonces, son revistas que por ende también presentan procesos más rigurosos de arbitraje y exigen una mayor calidad en cuanto a la publicación de los artículos que se van a incluir. Ya las revistas que son Q3 y Q4 no quiere decir que su factor de impacto no sea bueno, sino que cuando uno va empezando, cuando eres estudiante, doctorado, cuando vas iniciando en la formación de la investigación, pues lo recomendable es empezar por las revistas que están en el cuartil 4, en el cuartil 3. Ya cuando se va ganando experiencia en la publicación de artículos, cuando ya el investigador tiene ciertas habilidades, ya tiene un recorrido, ya tiene una mayor formación en el ámbito de la investigación, pues ya entonces puede empezar a colocar sus artículos en revistas de mayor impacto de los grupos Q1 y Q2. Aquí esto es muy importante porque este factor de impacto que depende de las bases de datos donde se encuentran las revistas indexadas es lo que refleja, como les decía, el mayor alcance a la visibilidad que va a tener el documento. Entonces, no quiere decir que las que están en Q3 y Q4 no se citan, sino que es un poco más limitado el tema de las citas que recibe un artículo. De hecho, hay mucha literatura donde se plantea que la probabilidad de que un artículo se cite debe pasar como mínimo 5 años para que empiece a citarse el artículo. Quiere decir que si yo publico ahora en el 2023, tienen que pasar 5 años para que yo pueda empezar a ver una mayor citación de mi documento. O sea, que otros investigadores empiecen a ver mi documento, utilizarlo de referencia y a citarlo. También hay que ver en dónde se citan los documentos, porque hay veces que nos encontramos citas de nuestros artículos, pero que son en revistas de divulgación. Ya si queremos un mayor alcance, un mayor impacto de nuestra productividad, pues ahí sí tenemos que valorar que va a pasar un poquito más de tiempo para empezar a recibir citas en revistas de impacto a partir de las referencias que utilicen de nuestro documento. El perfil de la revista también es muy importante al momento de seleccionarlo porque igual yo tengo que ver los temas que tiene esa revista. Hay revistas que son muy especializadas, pero hay revistas que son multidisciplinarias donde combinan diferentes temáticas. Entonces, el perfil temático de la revista es muy importante para yo definir si esa revista es apta para que pueda recibir mi documento. Y a veces también se sacan números monográficos donde son ediciones especiales para un tema en particular. Es otra oportunidad que a veces encontramos para colocar algún artículo que nosotros tengamos, ¿no? La periodicidad o vigencia también es importante que lo revisen. Si a mí me interesa publicar algo rápido, vamos a suponer estoy en el doctorado, me están pidiendo que publique un artículo en este semestre. Entonces yo tengo que revisar con qué periodicidad publican esas revistas a las que a mí me interesa colocar mi documento, si es anual, semestral, trimestral, bimestral, porque dependiendo de eso va a tener convocatorias abiertas cada cierto tiempo. Entonces, si yo necesito publicar este semestre, pues voy a tener que buscar una revista que sea mensual o bimestral, para que se pueda estar visualizando constantemente que la revista está activa, que la revista está sacando y que tiene sus números actualizados. Eso es otra cosa importante. O sea, cómo yo sé qué periodicidad tiene la revista y si realmente es una revista activa, pues me tengo que meter en la página y tengo que ver si esa revista
Si es bimestral, bueno, ¿cuál es el último bimestre que tiene publicado? Y ya yo voy a saber si esa revista se encuentra activa o si es una revista que está muy atrasada en la revisión de sus documentos y por tanto no se mantiene actualizada en cuanto al cumplimiento de la publicación de sus artículos. Entonces, eso es importante. Si me urge, entonces tengo que buscar una revista que sea de mayor periodicidad. Si no me urge, si no es apremiante la publicación, entonces puedo buscar revistas que a lo mejor sean de manera semestral o anual. Aquí esta parte es la que les comentaba relacionada con el editor, con la parte del editor de la revista. El editor de la revista es una figura muy importante. Cuando yo voy a publicar un artículo, yo tengo que primero se recomienda mandarle un correo al editor. Un correo donde yo le pueda poner que estoy interesada en publicar un artículo de tal tema sin mandar borrador ni nada. O sea, más bien se refiere a tratar de establecer un contacto con el editor para ver qué tan rápido me responde. Si yo veo que el editor no me contesta, que tarda mucho, que ya le mandé un correo y otro, ya esa revista no es confiable porque no, al final no se va a ver, o sea, si tú, el único medio de contacto que tú vas a tener es el correo y no te contestan, va a ser muy probable que si tú mandas el documento y el documento se demora en el dictamen, en el proceso, nadie te responde, no tienes forma de darle seguimiento, tienes una alta probabilidad de que no termine ese proceso de revisión. Entonces, siempre es importante tener un primer contacto con el editor y eso te va a ayudar a que tú puedas confirmar si la revista está vigente, si está activa, si es una revista que mantiene una comunicación sistemática con los autores y te brinda cierta certeza de que el tema que tú quieres, pues al final puede ser incluido en esa revista. Entonces, siempre tengan ese contacto antes de decidir que voy a escribir un artículo para esa revista, ¿no? Como para tener cierta seguridad de que va a ser un proceso fluido y que si la revista dice que en 3 meses me dan respuesta, pues que eso suceda realmente, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de publicación? Esto es muy importante que también lo conozcan. ¿Qué tiempo demora publicar un artículo? Pues también las revistas lo determinan en su página. Viene siempre información, casi siempre, de qué tiempo se demora la revista. Pero supongamos que la revista no dice el tiempo que tarda en todo el proceso. Ustedes lo pueden verificar tomando un artículo de esa revista, del número más reciente, me fijo, por lo general los artículos en la primera hoja viene en qué fecha se recibió el documento, en qué fecha fue aceptado y en qué fecha fue publicado. Entonces, eso les va a servir para ustedes comparar qué tiempo se demoraron en dar esa dictaminación. Y ya eso les va a dar idea si es una revista que tiene un proceso de arbitraje rápido o si es una revista que va a tardar. Por lo general, por mi experiencia, las revistas que tienen un mayor alto índice de impacto tardan más tiempo. Hay revistas que pueden tardar 1 año y hasta 2 años en concluir todo el proceso. Entonces, eso también depende de qué tipo de revista vamos a escoger. Entonces, básicamente, el proceso es igual. Se envía el documento. Hay muchas revistas que trabajan con plataformas de envío. Hay otras que trabajan a través de correo electrónico, pero la mayoría tiene ya una plataforma implementada. Se envía el artículo, pasa por una revisión técnica donde el editor dice que el artículo cumple con los estándares de la revista en cuanto a estructura, formatos, etcétera. Le hacen una evaluación de la parte ética en cuanto a lo que es plagio. Y ya cuando pasa esta fase, entonces ya empieza la fase de dictaminación, donde se le envía a los evaluadores, que por lo general pueden ser de 2 a 3 revisores. A ellos se les da un tiempo para que puedan hacer el dictamen del documento y finalmente se da la respuesta si el documento fue aceptado con modificaciones o rechazado, ¿no? A partir de ahí nos dan un tiempo para atender las observaciones y se vuelve a enviar.
Cada revista va marcando sus tiempos. A veces te dicen tienes 2 semanas para revisar, hay veces que te dicen tienes 1 semana para revisar, tienes 3 semanas, o sea, dependiendo, cada revista establece sus pautas. Ahora, esta parte es muy importante también y a veces no le damos esa relevancia. Cuando el artículo ya fue revisado y nos mandan a hacer correcciones o nos mandan a hacer cambios, a modificar, a agregar cosas, a poner alguna explicación, cualquier observación que nos hagan, al momento de nosotros responder, no significa que vamos a mandar el documento con las correcciones y ya, no. Hay que ser muy cuidadosos y muy detallistas en la respuesta que le tenemos que dar a los evaluadores, porque hay que facilitarles la revisión. O sea, se recomienda que utilicemos el control de cambios para que se vea lo que quitamos, lo que ponemos, que incluso, y algunas revistas así lo recomiendan de manera obligatoria, que en un documento aparte se vaya dando respuesta muy puntual a lo que comentó cada evaluador. Entonces deben poner evaluador 1, tal comentario, cómo se atendió, en qué página se hizo la modificación, qué fue lo que se agregó, qué fue lo que se quitó, si esa acción se hizo o no se hizo y por qué. En caso de que no se haya atendido, ¿por qué no se atendió? ¿Por qué no procedió? O sea, hay que ser bien detallistas al momento de responder al revisor. No podemos ponerle, no, se atendieron todas las observaciones y recomendaciones en el documento. No, hay que ser muy detallista. Por cada observación hay que dar respuesta de qué fue lo que se hizo de una manera detallada. Y eso va a agilizar mucho que cuando eso vuelva a regresar a los evaluadores, ya ellos puedan identificar con una mayor rapidez y claridad, efectivamente se atendió la observación o no y por qué no. Entonces, eso es muy bueno. Aquí el editor va a enviar esa versión actualizada, le va a enviar las respuestas a los árbitros y pues eso también va a extender un poquito el tiempo en el que se concluya con toda la fase de edición. Ahora, si los evaluadores, vamos a suponer son 2 evaluadores, uno dijo que sí, el otro dijo que no, pues se lleva un tercero y así de cierta manera cada revista tiene estandarizado o tiene establecido cómo va a llevar a cabo ese proceso de revisión por pares, pero no es frecuente que los manuscritos pasen por múltiples revisiones. ¿Qué significa esto? Hay veces que uno dice, bueno, se acepta el documento con algunos cambios. Ok, haz los cambios, se vuelve a enviar. Pero si el editor dice o el evaluador dice no se acepta el documento, pero finalmente pasó a otra revisión y dijeron, bueno, pues ahora sí se acepta con cambios, entonces vuelve otra vez, pero no para el revisor que dijo que no, sino para el tercero que dijo que sí con observaciones. Entonces está muy limitada la cantidad de veces que el manuscrito puede pasar por revisiones. O sea, depende del dictamen que haya dado cada evaluador que participó en la revisión. Aquí, algo importante. ¿Por qué pueden rechazarte el artículo? Porque no es novedoso, no es relevante, no tiene aportaciones, que era lo que yo les decía. Hay veces que el artículo está muy bien escrito y dice, bueno, pero es que ya esto está ya muy trillado, es un tema que ya está muy investigado, no aporta nada diferente, está sobre lo mismo. Entonces, por muy bien escrito que esté, ya te lo pueden rechazar. Hay errores que no pueden ser aceptados en cuanto a, por ejemplo, redacción o errores que tienen que ver con lo que es el fraude o el plagio. Eso ya son casos donde definitivamente, o sea, no pasa ni a una revisión por pares. Esa es la primera que te hacen, la revisión de plagio. Y si ya desde ahí se identifica alguna anomalía, ya te lo rechazan y no pasa a la segunda fase. Aquí una recomendación, no apelar cuando un documento es rechazado, a no ser que sea algo relacionado con el proceso de revisión, o sea, que haya habido alguna falla en el proceso de revisión, pero cuando ya una revista te dice que no acepta tu documento
no vamos a hacer procesos de apelación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos interesa en el futuro mandar a esa misma revista, entonces no vamos ahora a crear una relación compleja con la revista porque no hay necesidad. Por eso era lo que les decía, de tener siempre un plan B. En caso de que una revista no me acepte el documento, incluso de ese proceso también se aprende, tanto de la revisión cuando te lo aceptan con modificaciones, como en la que te lo rechazan, porque siempre te dicen, oye, se rechaza por esto y esto y esto, y tú dices, ah, bueno, pues ya sé que eso tengo que mejorarlo si quiero tener una mayor probabilidad de éxito de la publicación del artículo. Entonces, estos procesos son de mucho aprendizaje para el investigador, para el autor del artículo, porque esas revisiones, esos comentarios te van a dar retroalimentación de tu documento y te va a ayudar a darle una mayor terminación, a darle una mejora, ¿no? Algo importante que tiene que ver con lo que les decía de las prácticas no éticas en la investigación, que de eso va a ser la conferencia de mañana. Turnitin es la empresa que tiene el software de Authenticate, que es el que se utiliza para identificar prácticas de plagio. Ellos identifican 4 tipos de prácticas. Cuando es clonación, cuando se presenta el trabajo de otro como propio. Cuando es un mosaico, es cuando tomamos múltiples fuentes, o sea, nuestro documento está armado con múltiples fuentes de otras investigaciones copiadas, tal cual se le llama mosaico. O cuando utilizo paráfrasis de varias fuentes. En la primera opción que les dije del mosaico es cuando son citas textuales, acá es cuando es una paráfrasis, pero igual va mezclando varias fuentes, se le llama remix. O cuando es reciclado, es que incluyo textos sin citarlos. Entonces, para que tomen eso en cuenta, porque es muy importante también conocer cuando yo estoy cometiendo algún tipo de estas fallas en la escritura y sobre todo en el tema de las citas. Porque a veces pensamos que tomar de un documento, y aunque yo lo cite, ya no se considera como una práctica indebida. Sin embargo, si yo estoy haciendo un uso indiscriminado de un mismo documento, entonces ya eso no se ve como, aunque esté citado, no se ve bien. Entonces, son cosas que hay que considerar, pero no voy a profundizar mucho en esto porque van a tener una conferencia la próxima semana. Entonces, jóvenes, para ir concluyendo con la presentación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, bueno, tengo que pensar cuál es la aportación que yo voy a hacer con mi tema, qué es lo novedoso, qué es lo relevante de mi investigación, cómo yo puedo aportar algo diferente para que ese artículo tenga una mayor probabilidad de éxito, de colocación. Luego investigo en las revistas cuál es la que pudiera aceptar mi documento, veo varias opciones, reviso los tiempos, reviso los perfiles, hago un contacto con el editor, hago el envío y dejo que el proceso corra. Y como conclusión, pues voy a la pregunta con la que inició la conferencia, ¿no? ¿Cómo no morir en el intento? Vamos a tener que hacer esto muchas veces, o sea, esto no se aprende con una conferencia o leyéndome un libro, no. Hay que empezar con algo que esté a nuestro alcance, dependiendo de qué tanta experiencia tenemos en esto, pero si somos completamente inexpertos, por así decirlo, si estamos de principiantes, hay que empezar con un artículo de divulgación, hay que aprender a buscar información en las revistas. El proceso de envío también se aprende porque estas plataformas tienen sus características. Entonces, no podemos rendirnos, no podemos pensar que porque ya me rechazaron el artículo ya no voy a publicar más, ya no voy a escribir más. No, hay que seguir y como yo les digo, tomar siempre lo mejor de esas recomendaciones, de esa retroalimentación que te dan cuando te rechazan un artículo. O sea, a todos nos han rechazado un artículo. Créanme, eso es algo muy normal, porque incluso cuando estamos iniciando, a veces no seleccionamos bien la revista y ya por eso me lo rechazaron. No quiere decir que el documento esté mal, que esté mal escrito, que tenga algún problema, simplemente que no iba dirigido a esa revista. Entonces ya por ese simple hecho me lo pueden rechazar, porque yo no tuve la habilidad de escoger una revista apropiada
para mi artículo. Entonces, hay muchas cosas que inciden en el rechazo de un artículo, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo. Sí les digo que mientras más pronto iniciemos, si nos interesa este mundo de la investigación, más rápido vamos a empezar a ganar esas habilidades, vamos a conocer el mundo de la investigación, de las revistas, de las publicaciones, y eso pues les va a dar de cierta manera una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Y pues por mi parte sería todo, agradecerles su atención y cualquier pregunta pues estoy a la orden. Muchas gracias. Como siempre, hemos recibido información puntual, precisa y relevante en la experiencia de la doctora Portal, a quien agradecemos muchísimo esta intervención. Y bueno, como lo dijimos al inicio, vamos a dar el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Los invito ya sea a que la escriban aquí en el chat o si lo prefieren, dado que estamos en un grupo de confianza, también pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta que a ustedes les interese. De entrada, están dándole las gracias, doctora Malena. Reitero, ha sido muy puntual su participación, pero damos espacio. Pues todos están muy contentos, yo también. Dice aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es el impacto de las métricas bibliométricas como el factor de impacto en la evaluación de los artículos? A ver, cuando hacemos análisis bibliométrico, a ver si entendí la pregunta. El apartado de la revisión de la literatura también tiene un peso importante para las revistas. Dependiendo de la calidad de la revista o si es una revista que está indexada en índices de alto impacto, va a ser una revista que va a exigir al mismo tiempo que utilicemos elementos bibliométricos para poder hacer una mayor revisión con mayor profundidad a la literatura que respalda la propuesta de nuestro tema. A veces nos pasa que cuando enviamos un artículo pensando que tiene una buena metodología, una herramienta fuerte estadística de herramientas cuantitativas, pensamos que con eso es suficiente para que el artículo ya se coloque. Sin embargo, a veces es rechazado o se envía a corregir para profundizar en lo que es el apartado de literatura, ya incorporando pues análisis bibliométricos de mayor alcance. Entonces, de cierta manera, en la medida en que las revistas tienen un mayor grado de factor de impacto, pues van a considerar en mayor medida que el análisis bibliométrico pues también tribute a la calidad del artículo. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos una pregunta del joven Romero. Dice, si tengo un análisis descriptivo, pero sus anexos son 7 hojas y sobrepasan el límite de 10 hojas totales requeridos, si las borro, ¿me impacta no tener datos para respaldar mi análisis descriptivo? Ok, siempre tenemos que apegarnos al límite que nos marca la revista. Si la revista nos dice que, no sé, son 25 cuartillas, hay que tratar de apegarnos a esa extensión. Si me paso, incluso hay revistas que a veces lo que son anexos no va en el cuerpo del documento. O sea, se pide que se envíe aparte porque las revistas ponen a disposición de los que están consultando la información. A veces las revistas te piden que tú mandes la base de datos, que mandes todas las tablas estadísticas, pero eso no quiere decir que tenga que estar dentro del cuerpo del documento. Hay que ver qué es lo que pide la revista. Si la revista me lo pide por separado, no va a limitar mi espacio en cuanto a la cantidad de alcance o de extensión que yo tengo delimitado. Si me pide que forme parte de lo que ella me da para escribir mi documento, entonces hay que apegarse a eso. Hay que tratar de ver de qué manera se puede resumir la información, las tablas, qué espaciado le doy a los párrafos, a las líneas, apretarlo lo más que pueda para que no haya ninguna afectación en cuanto a la información que se tiene que dar. Entonces, eso sí es algo que nosotros tenemos que adaptarlo en base a las condiciones de la revista.
Entonces, tratar de aprovechar bien los espacios, tratar de simplificar la información. A lo mejor el sistema me arroja la tabla de una manera, pero yo le puedo cambiar el formato para buscar que quede más concentrada la información y así poderme apegar a lo que me está marcando la revista. Muy bien. También Álvaro Gómez pregunta si es factible que se comparta la presentación a los que están presentes. Si esta es una política de esta, digamos, organización del evento. No sé si el comité organizador del evento lo considera, pero por mi parte no tengo problema en compartirla. Al final, pues, más que nada son consejos, pues, recomendaciones, pautas a seguir, entonces no tengo ningún problema en compartirla. Muchas gracias. Y también Álvaro Gómez pregunta si una vez que envió su trabajo se da cuenta que es una revista predatoria, la puede enviar a otra que pues evidentemente haya verificado que sí es real, o qué sucede con este documento. Ok, hay que ver en qué fase del proceso está, ¿no? Como yo les decía, cuando nosotros mandamos un artículo a una revista, hay fases y en cada fase el editor te va dando retroalimentación y te dice, ok, ya el artículo pasó la primera fase, donde ya el editor revisa, cumplió con los estándares de la revista, cumplió con la revisión antiplagio, ya está listo para pasar a la segunda fase. Y así te va avisando, de cada fase te va dando retroalimentación. Cuando uno manda una revista depredadora, por lo general no hay esta interacción porque son revistas engañosas. Entonces, hay un momento que también te pueden decir, oye, para que me firmes la carta de cesión de derechos. Ahí es donde tú tienes que, si ya te diste cuenta de que es una revista depredadora, pues no firmes nada, no pagues nada. La idea es evitarnos hacerlo después. La idea es que yo, como yo les decía, antes de mandarlo, revisar que no es una revista depredadora. Pero si no me di cuenta y ya me di cuenta una vez que lo envié, entonces, pues ahí, como yo les digo, tratar de evitar que no firmemos nada como que le demos algún derecho a la revista para poder publicarlo, porque si eso pasa, ya tú pierdes la posibilidad de mandarlo a otra revista. Entonces, sí depende de mucho cuidado en qué momento vamos haciendo ese avance en el proceso, porque por lo general estas revistas desde el primer momento ya te dicen, claro, a mí nunca me ha pasado de que yo lo haya mandado. Sí me ha tocado que hay revistas que me han mandado correo, pero que ya yo me doy cuenta que son depredadoras, porque ya las conoce uno, ¿no? Por la práctica, ya las vas conociendo, ya te das cuenta cuando te llega el correo, tú dices, esta revista no es verdad. Pero si quieres corroborarlo, entonces te vas a estos recursos donde tú puedes encontrar los listados, identificar si está considerada como una revista depredadora. Hay a veces en los mismos sitios los investigadores ya se avisan, oye, tal revista es depredadora, tengan cuidado. Entonces siempre tratar de buscar una información previa, ¿no? Asegurarnos. Pero ya si nos metimos ahí, pues ya hay que ver hasta dónde llegué. Si pagué, ya sé que perdí el dinero. Si ya firmé la carta de cesión de derechos, igual, o sea, ya no tengo posibilidad de mandar eso a otra revista. Sí, muy bien. También Melissa, bueno, agradece toda esta intervención y dice, sabemos que todo artículo tiene una estructura. Sin embargo, he escuchado que hay autores que alimentan el documento en desorden. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es bueno trabajar los apartados en desorden o seguir el hilo de la estructura, específicamente en el modo de trabajar? Y agradece anticipadamente la respuesta. Sí, hay veces encontramos en guías metodológicas sobre la redacción de un artículo donde te dicen, ¿sabes qué? Empiézale por el método, por los resultados de la discusión y deja la introducción para el final, deja el resumen para el final. ¿Por qué? Porque al momento de, vamos a decir, conformar esa estructura, como en esos apartados son tan importantes porque es donde tú vas a dar información de la problemática, de la evidencia, del objetivo que tiene el documento, etc. Para el investigador le es más factible
empezar por ese apartado. Ya eso es cuestión de manera individual, cómo se le facilite la escritura y qué tanta claridad tenga de lo que va a hacer. Entonces, a lo mejor ya tienes procesados los datos, ya tienes los resultados, tus tablas, y tú prefieres como investigador empezar por ahí porque es lo que tienes más fresco ahora, porque ya quieres tener esa parte armada para irte después hacia atrás, se puede hacer. No hay nada que te diga que no. Ninguna revista te va a decir, tienes que empezar primero por aquí, porque se supone que cuando ya tú mandas a la revista, porque ya tú, o sea, cuando ya tú escogiste la revista, ya tú vas a empezar a escribir tu documento, pero el investigador es el que decide cómo lo va a escribir. Si quiere empezar desde el inicio, introducción, revisión de literatura, método, etcétera, o si quiere hacer primero la parte de atrás y luego regresarse al inicio. Ya depende del investigador propiamente. Muy bien. Y ya por último, por una cuestión de economía de tiempo, pregunta Magdelis, si la revista es de una universidad, ¿no debe ser depredadora? O sea, en automático se sobreentiende que si quien avala esa revista es una universidad, por lo tanto, no es depredadora. Bueno, se supone que si es una universidad real, que existe, que ya pues tiene ahí su página y es una universidad que tiene algún tipo de reconocimiento, pues se supone que su revista pues no sea depredadora. Nada más que en el caso de las universidades, no todas las universidades tienen revistas consideradas como de alto impacto o indexadas. Hay veces que las universidades tienen revistas, pero que a lo mejor van iniciando y no tienen todavía los índices de calidad, no están en ninguna base de datos, no están en ningún directorio ni en nada. Entonces, eso también el investigador tiene que ver cuál es su objetivo. Bueno, quiero enviar un artículo porque quiero empezar a aprender esto. Entonces, voy a enviar un artículo sencillo a una revista de una universidad que no es tan rigurosa en los procesos porque mi artículo es de divulgación. Entonces, quiero empezar por ahí para empezar a aprender, ¿no? Pero si van buscando una revista porque ya requieren algún producto de mayor calidad, entonces ya va a ser diferente, ¿no? Es lo único que yo he identificado con relación a las revistas que son de universidades, que no siempre tienen indexación, más que nada, ¿no? De acuerdo. Bien, pues entonces vamos a pasar al momento de hacer la entrega de un merecidísimo reconocimiento digital que le voy a pedir a nuestro compañero, ya lo está aquí compartiendo con ustedes, y si me permiten, voy a replicar lo que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, por la realización plena del ser, otorga el presente reconocimiento a doctora Malena Portal-Bosa por su participación como conferencista en la plática informativa con el tema Cómo publicar un artículo científico y el arte de no morir en el camino, dirigida a los estudiantes de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, celebrada de manera virtual el día 14 de junio de 2023. Y como suele suceder, firma el doctor Ismael Plasencia López, a quien también saludamos desde aquí. Y entonces, pues un muy merecido aplauso a nuestra invitada de honor, como siempre. Gracias. Es excelente su participación. Y bien, jóvenes, agradecemos la presencia de todos ustedes y les recordamos que es de vital importancia que se registren en la liga que sigue apareciendo en el chat. Además, los invitamos a continuar participando en esta jornada que el día de mañana continuará con el mismo horario, obviamente con más informaciones en el ámbito investigativo, que es para lo que ustedes están preparando. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Doctora Georgina, si me permite a todos, por favor, solicitarle prender su cámara para tomar una foto de la sesión. Gracias. Si son tan amables. Y sonreír. Y sonreír. Excelente. ¿Listos todos? A ver. Ah, ok, listo. Mirando todos a la cámara, por favor. Excelente, gracias.
Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias por su atención.